Claro, en este caso no entro en crisis, ¿no? Pero bueno, ahora te sigo contando, pero he tenido experiencia donde lo sacaba, no con la mano obviamente, a uno solo le agarré con un trapo, pero eso lo dejamos para más adelante. Bueno, 10:34 de la mañana, como les decía, hoy tenemos un programa particular, vamos a estar hablando acerca de una de las cuestiones que ya venimos nosotros siguiendo, ¿no? Y tiene que ver un poco con las cuestiones vinculadas a los teléfonos celulares, con el uso sobre todo de estos dispositivos en las escuelas. Vamos a darle la bienvenida a Sol Alzú, que es consultora y es analista de la Organización Argentinos por la Educación. Ellos hicieron un informe donde justamente relevaron la situación de los celulares en los establecimientos escolares, ¿no? Con datos por ahí un poquito preocupantes, alarmantes y que sin duda nos invitan a reflexionar acerca de esta situación, y por eso es que la convocamos para charlar. Sol, buen día. Fabián y Julieta te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Y bueno, comentanos un poquito cómo se desprende de alguna forma el informe. Digo, ustedes ya venían siguiendo la situación en torno a la utilización de los teléfonos celulares, fue algo que empezaron a percibir que fue creciendo y por eso decidieron poner el foco ahí, por lo menos en esta etapa del año. Bueno, sí, este informe lo realizamos a partir en realidad de una fuerte preocupación y sobre todo mucha incertidumbre sobre el tema. O sea, si bien tal vez se venía percibiendo que estaba siendo una problemática en la actualidad, no teníamos datos o evidencia concreta como para poder medirlo o decir en qué medida esto está afectando a los chicos. Así que bueno, lo realizamos desde Argentinos por la Educación junto a Andrea Goldín, que es investigadora del CONICET, a partir de los datos de las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que se toman en 80 países. En este caso, los últimos datos disponibles son del año 2022 y son cuestionarios que respondieron los alumnos de 15 años. O sea que toda esta información surge de lo que los propios alumnos responden y bueno, terminan considerando ellos tal vez una misma problemática. Y acá es que nosotros vemos que más de la mitad de los alumnos, el 54% de los chicos, se distraen por el uso de sus propios celulares en clases. Y lo preocupante además es que esto posiciona a Argentina en el puesto número 1 de los 80 países que realizaron las pruebas, donde más alumnos se distraen justamente por este motivo. Y esto, digo, que puntualmente sea Argentina el que lidera esto, o que quizás haya más chicos que se distraigan con esto, ¿de qué se desprende? ¿De los propios hábitos y consumos de estas pantallas y el déficit de atención que puede generar? ¿O hay otras explicaciones detrás de eso? Bueno, lo que nosotros siempre decimos es ningún país queda exento de los avances tecnológicos y por lo tanto del uso del celular, incluso en los más chicos. Hay una cuestión, por un lado, cultural, y por el otro lado también que tiene que ver muchas veces con las restricciones que hay en las mismas escuelas o incluso a nivel país, porque hay países que prohíben de manera o regulan mucho el uso de manera generalizada. Sí. Vemos, por ejemplo, que en el otro extremo, o sea, tenemos a Argentina con un 54% de los chicos que se distraen. Uruguay y Chile, por ejemplo, con porcentajes muy parecidos, del 52 y del 51. Y en el otro extremo vemos países como Japón, Corea del Sur, China, con porcentajes de distracción del 5, del 9%, que de vuelta acá es, por un lado, una cuestión cultural, que es algo muy diferente a nuestro país, que tal vez los chicos directamente no usan más allá de la normativa que tengan. Pero también es cierto que son países que tienen restricciones al uso como muy, muy avanzadas. Y también en relación a esto que mencionabas vos del déficit de atención, hay una cuestión que es que Argentina también, de vuelta, entre estos 80 países, es el quinto país con un 38% en el que los chicos más dejan activadas las notificaciones. Ah, mira. Y que además sienten una presión, y esto lo declaran los propios alumnos, sienten una presión muy fuerte por estar online, por responder. Entonces de repente a veces se desdibuja el uso, tal vez están usando el celular con un fin pedagógico orientado al tema de la clase, pero llega una notificación y ese chico automáticamente se te dispersa, y además también colabora como a la dispersión del grupo, porque no es solamente el chico que tiene el dispositivo, sino los compañeros que lo rodean. O sea que ellos sienten la necesidad de responder inmediatamente una notificación que les pueda llegar. Exactamente. Esto es lo que ellos mismos declaran.
Y bueno, y esto además que te mencionaba de la distracción más del grupo en general, hay un 20% de chicos que se distraen exclusivamente por el uso que hacen sus compañeros de sus respectivos celulares. Esto quiere decir que el chico puede ni siquiera haber llevado el celular al colegio, pero que de todos modos termina distrayéndose. Vos sabés que miraba por ahí y un poco el informe también señala el crecimiento, ¿no?, del uso del celular en la escuela, y parte de eso también puede ser de la profundización producto de la necesidad que nos generó la pandemia, ¿no? Pero que hubo un crecimiento en todos los países entre 2018 y 2022, pero quizás, y esto te lo pregunto sin saberlo, pero suponiéndolo, la pandemia también dejó una marca importante ahí porque de alguna manera aceleró esos procesos educativos a través de distintas plataformas digitales. Sí, totalmente. Bueno, esto que mencionás, también más de la mitad de los chicos usa el celular todos los días en clases. Esto que estamos hablando es siempre con fines recreativos, sí, porque los datos hacen esta diferenciación justamente entre el uso para fines pedagógicos y para fines recreativos. Y además acá esto que mencionás de la pandemia es fundamental porque estamos con una generación de chicos que vivieron parte de su escolarización en pandemia y que tanto el celular como la computadora como cualquier otro dispositivo eran imprescindibles en ese momento para las clases. Entonces también para ellos de alguna manera, si vos le sacás el celular en el momento de clases, es como volver varios pasos para atrás, que tal vez otras generaciones directamente no lo tenían, no lo llevaban, se entiende, esto es como que lo tienen muy arraigado en el uso en el día a día. Vos sabés que cuando mencionás esto, y yo coincido plenamente, y sumo que quizás no solo la cuestión educativa, sino sus propios vínculos pasan a través de las redes sociales. Digo, pareciera que las amistades se forjan compartiendo memes, compartiendo reels y no sentándose a hablar, pero creo que esto ha llegado a un punto tal que le pasa a generaciones anteriores. Yo tengo 32 años y conozco gente que parece que le sacás el celular y está absolutamente desnudo y vulnerable y no es capaz de sentarse a dialogar. Digo, es profunda la crisis que estamos atravesando en torno a nuestra relación con los dispositivos, sea en un entorno pedagógico o en un entorno directamente social, digamos. Sí, totalmente. Bueno, yo también digo lo mismo. Pongo el ejemplo de nosotros que somos adultos, que un montón de veces nos cuesta desactivar las notificaciones, sí, ni hablar, o no mirar el celular porque sí, esta adicción a las pantallas que tenemos, y obviamente los chicos no quedan exentos, además como una edad muy vulnerable a este tipo de adicciones, justamente 15 años. Y otro tema que también está en auge, que mencionan mucho los profesores y que es una cuestión que está preocupando, es todo lo que tiene que ver también con, por ejemplo, apuestas, claro, en línea, juegos. Entonces, tienen toda la parte más de socialización, pero también están involucrados o insertos en la tecnología a partir de estas cuestiones. ¿Y qué es lo que más le preocupa o le preocupa a ustedes, digo, también como trabajadores en esto de ir generando, porque un poco lo plantean en cada informe, ¿no?, ir generando debates en torno a la situación que atraviesa la educación, sea el calendario escolar como fue hace unas semanas, el uso del teléfono celular en las aulas? ¿Qué es lo que más le preocupa de los datos que se desprenden de este informe? Bueno, la verdad es que nosotros, en general venimos viendo toda esta cuestión también muy vinculada a los aprendizajes, a los resultados de aprendizajes. En Argentina, con las pruebas a aprender, que son las pruebas nacionales, sí, para medir año a año, venimos viendo una caída en los aprendizajes, vimos una caída muy pronunciada en la pandemia, que todavía no se volvió a recuperar, no volvimos a estos niveles prepandemia. Claramente esta no es la única causa, es algo multicausal, es muy complejo, pero en un contexto como el nuestro, tal vez ir intentando, no sé si es solucionar la palabra, pero hacerle frente a estos pequeños factores que van influyendo, porque lo que vemos también a raíz de este estudio es esta fuerte relación entre, mayor distracción, peores desempeños, esto lo vemos a nivel global en todos los países que se evalúan. Entonces, poder ir haciéndole frente a estos pequeños factores como para intentar mitigar o solucionar en cierta medida la situación a la que nos enfrentamos hoy en día. Incluso por ahí pasa en muchos ámbitos, y entiendo que la educación no está exento, es que siempre por ahí las regulaciones, las disposiciones llegan un poco tarde, ¿no?, cuando ya el problema no sé si se ha profundizado, pero está bastante generalizado. Digo, esto de tratar de prohibir el teléfono celular en las aulas o usarlo en determinado margen horario, ¿ustedes creen que puede tener un impacto positivo
o que les va a costar entrar en esa dinámica a los propios chicos, producto de todo esto que estamos hablando? Bueno, nosotros vemos, esto de vuelta a través del informe también, esta cuestión entre, bueno, mayor restricción, y vemos que efectivamente esto ayuda en los niveles de distracción de los chicos, a mayor restricción, menor distracción, aunque suena un poco un trabalenguas, pero la verdad es que nos cuesta tal vez que esto se lleve a la práctica. Hay muchas provincias que incluso renovaron la regulación de este año, permiten el celular con fines pedagógicos, por supuesto, pero de vuelta la línea es muy delgada entre estar usándolo para clases y que automáticamente el chico se distraiga. Y bueno, y además esta cuestión de cómo se implementan ciertas medidas que parecen cuestiones menores a veces, pero terminan no siéndolo, como y mismo los docentes nos comentan, de repente decir, bueno, prohibimos el uso, el chico no puede llevar directamente el celular al colegio, en este caso las familias deberían tomar un rol en esa medida, o lo llevan al colegio y lo dejan, ni bien ingresan al establecimiento, o lo dejan afuera del aula, dónde lo dejan, quién se hace cargo si pasa algo con esto, que de vuelta parecen pequeñeces, pero en el día a día, con los docentes que ya están sobrecargados con otros temas, con los directivos en general del colegio, bueno, esto es como un rol más que tienen que tomar. Puede que, porque pienso en esto que hoy mencionabas, ¿no? Que por ahí Argentina lidera de alguna forma el ranking, un ranking en el que quizás uno no quisiera liderar, ¿no? Y en contraposición tenés países donde la cultura, y hoy un poco lo hablábamos con Juli, fuera de aire también, es distinta, y es por eso que hasta llama un poco la atención por el nivel de restricción, pero por el nivel de acceso que tienen también a tecnología, a conectividad, a infraestructura. Puede ser que esa también sea una consecuencia, digo, la falta de infraestructura que por ahí existe en algunos colegios o familias, que hace que el teléfono celular sea el único dispositivo por ahí con conectividad o que me permita hacer las cosas que necesito hacer. Puede que pese un poco también a la hora de ir agregando contexto en toda esta problemática. Sí, fundamentalmente esto también por ahí lo charlamos, como bien vos decís, desde no tener dispositivos, no tener una sala de computación, no tener conectividad en la escuela directamente, que los chicos tengan que usar los datos. Y sí, es un poco hasta controversial en esta época en la que por ahí nosotros hablamos de inteligencia artificial y de avances tecnológicos como muy, muy sofisticados, y la verdad es que sobre todo a lo largo del territorio tenemos realidades muy diferentes. Tenemos provincias en las que menos del 25% de los centros educativos tienen conectividad, entonces muchas veces tal cual el celular en particular termina siendo la herramienta que viene a un poco a mitigar esta situación, pero que además también es más difícil justamente de tal vez controlar o medir su uso en clases, porque incluso con las computadoras a veces es más fácil bloquear ciertas páginas, bloquear ciertas aplicaciones. Pero el celular la verdad es que dificulta, y sobre todo si el chico lo usa con datos propios, dificulta esta medida. Aparte pienso que por ahí, no sé, si existiese la posibilidad de en un lugar ideal con infraestructura que te permita tener una computadora por chico, ya la cuestión de la red se maneja de otra forma, como vos decís. Digo, hasta el propio sistema puede restringir distintas funciones que hace que la cosa se concentre solamente en lo que se necesita usar. Pero entiendo que es un debate que hay que darlo, porque claramente es un problema que está instalado, y un poco me daba gracia la manera en la que lo abordaban ustedes desde Instagram también, con esto de escroleo y luego existo, ¿no? Que es un poco un reflejo y casi una síntesis de todo lo que implica también esta problemática. Sí, fundamental. Esto que decíamos de hace un ratito de esta adicción a las pantallas, porque esa es la palabra que hay que usar, por más que suena fuerte. Tal cual, esta dependencia sobre todo sobre los dispositivos y por la conectividad en sí. Y usted mencionaste recién, ¿no?, en algún punto esto del acompañamiento de los padres o de las familias en el control o el manejo de estas situaciones. ¿Cómo lo ven en ese sentido? Porque también pienso, incluso ustedes un poco están integrados por referentes de la educación, docentes, funcionarios que han cumplido algún rol dentro del Estado vinculado a esta área o desde el privado, y me parece que es como que los padres están saturados, los docentes por ahí ya no dan más, con tantas cosas para cubrir no se puede solucionar todo de esa manera, pero
¿qué rol sienten que necesitaría que tenga desde la familia, los chicos, hasta incluso en esta relación docente-padres que un poco ha ido cambiando también a lo largo de estos últimos años? No es la misma que teníamos cuando yo iba a la escuela, por ejemplo. Sí, no, totalmente. Bueno, desde las familias, un poco trabajar con esta dependencia a las pantallas de los chicos, que de vuelta es difícil porque Sí. uno muchas veces es también el que tiene como esta adicción, pero también por una cuestión de que es más sencillo, si en el día a día el chico tiene otras actividades, no está tan pendiente del dispositivo, bueno, extrapolar eso al horario escolar. Pero sobre todo creo que lo fundamental también es la cuestión del respeto, de decir, y estás usando el celular mientras el docente está dando la clase, es una falta de respeto, lisa y llanamente, y es tan claro como esto, ¿no? Que tal vez incluso los chicos puede que no lo interpreten de esta manera, Sí. que no lo hagan desde la maldad, pero bueno, es un poco inculcar esta cuestión y poder reconocer la situación. Incluso nosotros lo planteábamos también en su momento desde el ámbito universitario, que por ejemplo hemos visto que acá hay algunos docentes que dicen, bueno, van a entrar al aula, dejan su teléfono aquí en esta cajita, y muchos chicos universitarios, 18, 19, 20 años, lo toman como un poco, che, estás invadiendo mi intimidad, ¿qué vas a hacer con mi celular? ¿Por qué me lo sacás? Pero es un poco esto, ¿no? Imagínate uno como docente estar hablando, dando una clase que preparó, y que empiecen a sonar los teléfonos, que, no sé, la distracción que eso genera para el alumno y para el docente que está tratando de enseñarte algo. Me parece que ahí ese vínculo se rompe completamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, y este es como un poco lo que decíamos, el trabajo en conjunto entre docentes y familias con un objetivo en común que siempre es la enseñanza, la educación de los chicos y poder, bueno, mejorar estos resultados. También pensando en que esta preparación que le da la escuela es para el futuro de los chicos, básicamente. Nosotros hoy en día, como dato también alarmante, un poco en relación a lo que hablábamos de los resultados, vemos que el nivel primario lo terminan solamente en tiempo y forma, esto quiere decir sin repetir ni abandonar, y con los conocimientos necesarios, solamente 45 de cada 100 chicos, menos de la mitad, y cuando llegamos al nivel secundario, este 45 de cada 100 pasa a ser un 13 de cada 100. Entonces la verdad es que estamos en un contexto de vuelta con resultados muy bajos, y además con chicos que, por ejemplo, justo que mencionabas el nivel universitario, que sí quieren ir a la universidad, y esto independientemente del nivel socioeconómico, hay más de un 75% de los chicos que te dicen que quieren seguir estudiando, pero bueno, dado el contexto, también este paso entre la escuela secundaria a la universidad se torna muy, muy difícil. Sí, no solo que el salto por ahí es muy complejo, porque creo que también es una falencia del propio sistema quizás, o de la manera en que por ahí pasamos de estudiar unas hojitas para rendir a tener que resumir 20, 30 páginas para la clase siguiente, y es como que no solo no tenemos esa práctica, sino que hay un contexto social y económico que por ahí nos empuja a querer trabajar y ayudar en la casa y no preocuparnos tanto por lo que tenemos que hacer para estudiar, digamos. Son como esas complejidades también las que atraviesan a todo el sistema educativo. Sí, totalmente. Esta cuestión de los resultados, del contexto, nosotros siempre decimos, bueno, el contexto socioeconómico, incluso a nivel país, cuestiones, muchas veces nos mencionan hasta de transporte, para movilizarte, para ir a estudiar, bueno, todas estas cosas van sumando, a estos resultados que son los que vemos. Bueno, Sol, te agradecemos la charla, el contacto y la disposición. Obviamente seguimos de cerca también estas cuestiones, así que a disposición también desde acá para seguir dando el debate, seguir charlando, seguir compartiendo experiencias, que es un poquito lo que enriquece todo esto, ¿no? Así que te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por ahí, si quieren saber más de este informe o en general de lo que te fui nombrando, pueden entrar a la web, que es argentinosporlaeducación.org. Gracias, Sol, un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Sol Alzú charlaba con nosotros, ella es consultora y es analista de Argentinos por la Educación, y hablábamos un poquito de este informe, ¿no? Celular en el aula, uso, distracción y aprendizajes, que da cuenta de que el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años se distrae con su celular en clase, y es el porcentaje más alto de los 80 países que han participado en las últimas pruebas PISA. Esto es el último registro que se tiene, como ella lo decía, es del 2022. El 46% de los alumnos argentinos de 15 años declara distraerse con los dispositivos digitales que usan sus compañeros, es decir, que por ahí no se distraen con el propio, pero si estamos Juli y yo, uno al lado del otro, quizás
Yo tengo mi celu en silencio, Juli tiene las notificaciones activadas, suena y yo cogoteo para ver qué le llegó, quién le mandó